Ok, entonces en la línea del póster, en las instrucciones que ustedes tienen por allí en la parte del proceso de la investigación del póster, creo que se menciona algo así como que la línea de tiempo para la presentación de los textos que integran el informe es algo así como que va de izquierda a derecha y de derecha baja a abajo después, y este es el orden, ¿sí? Entonces, si yo presento aquí la introducción, entonces aquí, si lo voy a hacer horizontal, aquí debería entonces aparecer seguidamente, pues donde está esta imagen, es un espacio que ustedes podrían más bien utilizar, planteando su objetivo general y uno o dos objetivos específicos. Y luego que tengan claro, la introducción debería ser más corta o hacerla horizontal. También la pueden hacer Sí, horizontal, también. ¿eh? Y entonces después vendrían los objetivos, que puede venir un pedacito aquí, y luego la metodología. O puede presentar los objetivos en horizontal y luego la metodología. Pero siempre siendo muy breve. No hay que meterle mucha letra. No hay que agregarle mucha letra porque el texto sobrecarga el póster y le resta espacio, ¿no? Por eso, en el caso de esta presentación, me parece que está muy largo. La relación eh, ancho-largo, creo que está un poquito extendida por parte del largo. Fíjense que yo para ver este póster aquí, en la presentación, tengo que moverlo bastante para poderlo ver todo, ¿no? Y un póster en una presentación, yo debería hacer la presentación en el sistema, en el PowerPoint o en PDF, el que sea, y verlo completo. ¿De acuerdo? Verlo completo, ver todos sus elementos. O moverlo muy poco, un Bueno, poquito. profe, disculpe que le interrumpa allí, pero yo he presentado los pósters y siempre han sido largos así, pero nosotros lo ampliamos al momento de presentar, porque por ejemplo no es visible cuando está completo. Sí, sí, pero fíjate, si el póster tiene que ser visible desde una cierta distancia. Fíjense que aquí yo lo coloco así para ver si lo puedo ver completo y tengo dificultad. La letra no se... Bueno, por eso que le estoy diciendo, al estar completo vamos a tener dificultad de Fíjense, lectura. que si lo recortas, por ejemplo, el póster tiene unas dimensiones, es que esas dimensiones están perfectamente concebidas para que cuando tú hagas la presentación pueda ver todos los elementos. Si es en vivo y directo, ¿verdad? Si es presencial, que a una distancia de, creo que de 3 metros, 4 metros, puedas verlo completico con todos sus detalles. En una presentación, digamos así en digital, yo creo que si pudiese la dimensión estar en largo, pues, más o menos como por aquí, se me fue. Quizás si lo recorto un poquito, cuando haga la presentación y lo muestre completo, quizás se ven mejor los detalles. Claro, Los detalles. aquí la letra quizás quedó, abunda en letra, por ejemplo, aquí abajo al final, entonces mucho espacio para letra, para conclusiones, ¿ok? Quizás las conclusiones es mejor exponerlas que lo digas con palabras y no tanto que Ok, queden plasmadas en letra aquí, a menos que haya una que sea muy importante que valga la pena escribirla, ¿ok? ok, En el póster, en la presentación, lo central tiene que ser, bueno, el título que sea bastante llamativo. Debe ser lo que ocupa más espacio, ¿no? De hecho, esto que está aquí arriba no creo, no debería ir si se tratara del póster. ¿Ok? Porque aquí es presentación de tarea, ok, vamos a hacerlo válido como encabezamiento. Pero en el caso del póster, era suficiente con el título en primer lugar. En primer lugar el título, ¿ok? Cuando se ah, trata, profe, y este encabeza, como, disculpe que le interrumpa, o sea que podemos directamente ir con el título y claro, el logo claro. de la institución. Los logos no son esenciales, Ok, pero sí la afiliación, es decir, a qué institución corresponde.
Yo aproveché para el café en los 10 minutos, pero ya se me estaba enfriando. Ajá, entonces, Ya eso de estar frío ya. ya se enfrió. Bueno, entonces, eh, la institución, yo no sé si, seguramente ustedes han visto un artículo de investigación, ¿verdad? Lo han leído. ¿Sí o no? Correcto. Sí, sí. Bueno, cuando ustedes ven un artículo de investigación, lo primero que se presenta es el título. Y el póster emula eso. El título, en primer lugar, que resalte y que la temática sea llamativa, pues. Que alguien lea el Ok. título y dice, oye, yo quiero ver esto, ¿verdad? Y seguidamente viene pues todo lo demás. Entonces, una vez que tiene el título, bajo el título van lo que ustedes colocaron al final, los autores. Los autores. Los, Ok. aquí, seguidamente del título, van los autores y su filiación. Es decir, a qué institución esos autores pertenecen. O sea, aquí está, bueno, Pedro García, Melissa y todos los demás, Perla, aquí abajo, ¿verdad? No tiene que llevar cédula de identidad, solamente los nombres de los autores. Y, por supuesto, abajo debería decir, bueno, Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. ¿Sí? No es necesario colocar en grandote los logos de la universidad, no. Lo principal es el título, luego los nombres de los autores y su filiación. ¿A qué institución corresponde? Bueno, pero vamos a seguir con lo de los números índices, los números de indicadores. Pero eso es válido, pues, tanto para bueno, como es en particular un trabajo de tarea, válido en el calzamiento, pero en el póster es así, lo dejamos así. Sí, como dice usted, profe, disculpa que le interrumpa, como dice usted, que eso fue adaptado de acuerdo a la actividad que estaban solicitando, pues, por ejemplo, eso lo adaptamos de acuerdo al informe que nosotros estábamos manejando para eso, pero, por Sí, ejemplo, lleva otra estructura, el avance, pues, del póster, si es para el póster, ya nosotros tenemos que ir enfocándolo en otras cosas, y la estructura como tal ya viene siendo otra. exacto, correcto. Aquí, bueno, vamos a lo de los números índices, la metodología, yo debo decir claramente de dónde obtuve los datos, ya ustedes lo mencionaron, lo hice en la escuela, que es el nivel de educación media, tengo la matrícula por año escolar para iniciar y después la matrícula al final del año y eso es lo que en esencia me permite obtener el índice y ustedes lo plantean aquí en esta tabla, quizás un poquito mejorar el título, como les digo. Están los valores, está el índice calculado, que eso lo hace la IA o lo hace la computadora, en fin. Eso es ya resultado, porque en metodología es lo que les decía. ¿Cómo lo hice? Eso, los cálculos lo hicimos manual, ¿ve? Ok, está bien, está bien. Eso no lo hizo la IA, No, lo hicimos manual, aquí lo lo, tengo lo, las pruebas y lo todo. hizo la IN, ¿no? Al lápiz. No, lo Lo- hicimos con las manos, ve, Por con eso, los pero cálculos a lo hizo mano. la IN, ¿no? Lo La hizo IN. la IN, ¿sí o no? Sí, la IN. Sí, sí. La inteligencia natural. Así es. Ah, ok. Entonces, en la metodología, claro, había que plantear que se hizo con el trabajo con números, con indicadores, y en indicadores, lo que pasa es que el indicador lo colocaste fue en resultados, ¿no? El cómo lo hago no va en resultados, sino en metodología. Este indicador que está aquí. Esto debe estar en el En la área de metodología, la sí. metodología. Pero, profe, ve, eso era una de las cositas que yo le iba a mencionar porque en las indicaciones o en las instrucciones que se habló del del informe técnico, yo me basé también en eso, porque esa partecita más que todo me corresponde, me tocó a mí, pues, de la parte de metodología de los cálculos y esas cosas. Y hablaba sobre eso, porque en los resultados se mostraba, inclusive estaba también hasta el procedimiento. Entonces, por eso fue que lo enlacé así, pues, de resultados, es como que me fui para poder llegar a los resultados, tuve que hacer eso. Pero claro, esta fórmula debería estar en la metodología. Claro, porque en la metodología voy a decir qué datos utilicé,
Y si Sí, fue, pues, como en este caso son datos temporales, había que decir, bueno, utilizamos una muestra que va desde el 2015 hasta el 2024 porque deben haber muchos datos más hacia atrás, ¿verdad? Entonces, esto es, sí, pero tomamos solamente los más recientes y 10 pues 10 años. ok, pero en esencia, este, es una fracción, pues, es una muestra. Exacto. Entonces, y son datos temporales. ¿Qué más habría que decir allí? De la metodología de cómo lo hice, bueno, plantear el índice allí en la metodología. Y allí mismo es donde se describe, claro, ustedes lo hicieron con palabras y tiene que ser así, porque si yo empiezo a colocar aquí con detalles, menos me va a alcanzar el espacio. Sí, pero por eso fue que no Entonces, se hizo ahí, pues el procedimiento está bien, con... muy bien. Eso es, para efectos del póster, eso es muy importante. Que dice, ¿cómo lo hice? Bueno, con un análisis de un índice, aquí está el índice, sí tiene que aparecer, así como está aquí, pero en el área metodológica. Y el que expone tiene que saber qué es cada cosa, ¿no? Ustedes lo hicieron bien. Solo que no hay que decir n de x, ¿ok? Porque si tú dices n de x, es otra cosa, eso es una función. Acuérdense del lenguaje matemático. Aquí es n sub Ah, sí, sí, sí. tal, porque esto es un subíndice. Entonces, digamos que aquí en la parte metodológica no había más. Bueno, sí había algo que no vi aquí, porque había que hacer un análisis prospectivo también, ¿no? Es decir, aprovechar lo que ya ustedes aprendieron en la primera parte de Sí, la, sí. de la, de Pero la ese está en el informe, yo, en el informe técnico está. Lo que pasa es que no se pudo colocar ahí. claro, porque por eso, la cuestión del espacio, ¿no? Sí. Entonces, aquí está, en la metodología había que decir eso, pues además de utilizar el índice, se va a hacer un análisis en el tiempo utilizando la serie temporal, ¿no? Eso. Y se ajustó, pues siempre en la metodología se dice eso. Se hizo un análisis de series temporales donde se ajustó una tendencia. No las va a mencionar todas. Usted sabe que cuando hacen el modelaje de serie, ustedes primero calculan la tendencia lineal, después la cuadrática y después Claro, la exponencial, la y después, exponencial y todo. después deciden en función del error con cuál se queda. Bueno, en la metodología ustedes simplemente van a decir, si uso un análisis de serie y se ajustó una tendencia tal, la última, la que realmente se utilizó. Se ajustó una Ujú. tendencia cuadrática, por ejemplo, ¿verdad? Eso debe quedar allí en la parte metodológica, así breve. Y bueno, después de eso sí viene esto, los resultados. Entonces, en resultados, lo primero que hay que mostrar son los datos, que es esto, ¿no? Esta tablita que está aquí son los datos. Esta tabla quizás se podía hacer más pequeña, más pequeña. Lo que pasa es que no se visualizaba bien. O sea, Sí, más grande no se visualizaba bien. Sí. sí, bueno, pero si tú ajustas las columnas, por ejemplo, esto que dice título aquí, en lugar de estar Ajá. así con n de x más uno, esto no debe estar así en una tabla donde tú estás transmitiendo información. Porque el Ok, lector, porque el lector que no conoce el tema no va a saber qué es nx y qué es nx más uno. claro. Aquí debería decir es Matrícula inicial, inicial. inicial, y aquí Ah, hay ok. que decir final. Final. Exacto. Y aquí, eh, con que no tiene que decir índice, con que diga ya el índice lo mencionaste que es PDX en la metodología. Aquí colocas PX, Ok. porcentaje. Y entonces eso te permite ya ajustar la tablita y en lugar de ser una tabla así ancha, a lo mejor te queda más pequeña, pues, ¿verdad? Y estás ahorrando Ah, espacio. Y estás comunicando la información completa. Entonces, esa sería una primera entrada para los resultados, de mostrar los datos y mostrar el índice. Y este gráfico es importante
pero fíjense que aquí sí no se ven los numeritos nada por ningún lado, y el título menos. No, sí, muy pequeño, sí. Entonces hay, Porque acuérdese que esa es una imagen y de la imagen cuando lo pasamos a otra aplicación, ya allí no ajá, es... pero ojo, porque esto lo hicieron con Excel, ¿verdad? sí, Bueno, en pero Excel, cuando se guarda con imagen, pierde ¿cómo se llama eso? la O sea, resolución, no se visualiza. ¿Ah? pierde la resolución. Ajá, exacto. Y entonces, por eso es que se ve como distorsionado de lejos más todavía. Pero esto ustedes lo hicieron en PowerPoint, ¿no? O sea, el gráfico se hizo en Excel, pero cuando se pasó a PowerPoint en Ajá, bueno, imágenes, se codifició. pero Excel tiene una opción que es cuando tú copias la imagen en Excel y vas para Word o vas para PowerPoint, hay una opción que es pegar como y la pegas como imagen de metaarchivo mejorado. Ah, bueno, ya va, déjeme anotar eso, ya va. ¿Cómo se Anótalo, dice? anótalo porque ese tic es importante para la visualización. Lo pega, Ajá, ajá, dígame. cuando dice el pegado, dice pegado especial y lo pega como Ajá. imagen de metaarchivo mejorado. Y eso te va a permitir colocar la imagen como imagen, pero de una mejor resolución y la puedes, la pones grande, la pones pequeña y tú juegas con el tamaño. Ah, imagen de metarchivo. Mejorado. Ok. Entonces, claro, aquí está el título lo veo arriba, está bien, ¿no? Evolución del índice de permanencia. Profe, ahí quería, Pero quería aquí no, contarle que, por ejemplo, ajá, ahí quería contarle, profe, en el gráfico, ahí, por ejemplo, está gráfico número uno y gráfico número 3. ¿Por qué? Porque eso fue extraído del informe, pues, de esa misma no, manera para ubicarlo en el informe. está bien. Eso ahí no hay problema, eso está bien. Lo que sí quería hacerle otra observación de este gráfico, que estos son datos temporales, ¿no? Porque este es el índice. Ajá, Este es el índice. Entonces, como estamos sí, usando datos temporales, series, los gráficos deberían ser como gráficos de serie. Es decir, en lugar de usar barras, vamos a usar ok. así como aquí, líneas, Ah, ok, de datos líneas. con datos en el tiempo. Entonces, los datos del tiempo, muéstralo siempre, así como esto. Como mostraron la Ah, ok, en variación. líneas. Entonces, el dato temporal aquí, el índice, que es el que realmente se iba a modelar. Porque en la parte de prospectiva, de pronóstico, ustedes iban a hacer el pronóstico de esto, del índice. No de la variación, sino del Este, índice como tal. Para ajá, tratar profe, de... con Ajá. respecto a eso, en el informe va a encontrar uno así, pero dice evolución de lo que es el índice de permanencia, pues, pero en línea, o sea, ¿Por, un gráfico en líneas. por qué no colocaron ese aquí? Colocaron fue uno de barra. Bueno, yo coloqué fue este porque este como que era más llamativo y se podía entender más, pues, por eso fue que se... Ok, está bien. Bueno, pero eh, esta tabla, por ejemplo, esta tabla que está aquí, aquí hay duplicidad de información. Ojo con eso para efecto del Ok, post, ok. porque en esta tabla, si lo coloco en tabla, no lo coloco en gráfico, ¿ok? Mm, Si lo coloco en gráfico, no lo coloco en tabla. Entonces, en ambos casos hay duplicidad, porque aquí lo tengo en la tabla y aquí lo tengo en el gráfico. Igual pasó aquí. ah, Yo tengo la ya. variación en la tabla y también tengo la variación en el tiempo, en el gráfico. Entonces, Bueno, porque lo había entendido así, o sea, lo vemos en la tabla, pero cómo se ve en gráfico, pues, ajá, gráficamente. pero claro, aquí como tarea es válido para el trabajo de Claro, memoria, sí. pero para el póster estás sobrecargando el póster y estás utilizando espacio que te podría servir para mostrar otra cosa. Entonces, Ok. por ejemplo, con que mostrar la tabla era suficiente. O Mm. muestras el gráfico porque consideras que la información gráfica va a llegar más rápido, etcétera, ¿no? Dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Sí, sí. Igual en el caso de acá, porque ya este porcentaje, este índice ya lo tiene en la tabla aquí y también lo tiene en el gráfico. Entonces, este índice que está aquí lo colocaron 3 veces, uno, dos y tres, ¿sí? Entonces, aquí no es solamente duplicidad, sino aquí está triplicada la información. Es la misma información presentada 3 veces, el índice. Entonces, era suficiente con mostrar, yo creo que
presentar esta tablita que iba a tener los datos en bruto de la matrícula, el índice y podías mostrar el gráfico de la variación, porque la variación es verla, es muy importante ver la variación, cómo se comporta en el tiempo. Y eso lo Sí, vas a ver mucho mejor en el gráfico que en la tabla. Claro, en la tabla lo ves, pero tienes que meterte en la tabla y ver, ajá, en qué número, dónde cae, dónde sube, dónde se mantiene constante. En cambio, en el gráfico es de inmediato que lo capta. Dice, oye, el índice en el año 2023 tuvo una variación negativa. Es decir, en el año 2023 el índice de permanencia disminuyó y disminuyó fuertemente porque es un salto grande hacia abajo. Claro, tú lo puedes ver en la tabla, pero tienes que empezar a analizar cifra por cifra para ver si sí es verdad que el del 2023 fue el que cayó más fuerte. En cambio, en el gráfico es automático que lo ves como la mayor parte. Entonces, sí, aquí podía colocarse la tablita y este gráfico, y eso cabía todo en esta banda, y te quedaba todo este espacio para otras cosas. Por ejemplo, si queriese recortar el póster, lo había podido hacer tranquilamente, quitando todo esto y quitando todo esto, y las conclusiones se pueden decir, más que escribirlas, manifestarlas, decirlas, a menos que se haya una muy importante que se tenga que sí se pueda plasmar ahí. Entonces, cuando estaba otra cosa de la tarea, y también si lo van a presentar, es la interpretación de las cifras, porque como ya estaba diciendo, la IA hace todo, y si no lo hace la IA, lo hace la IN con la ayuda de la calculadora, así como lo hicieron ustedes, manual, pero usando calculadora, igualito, ¿verdad? claro. Entonces, esto, yo digo, ajá, me presentaste la tabla. Y creo que una de las compañeras allí estaba hablando, estaba interpretando una cifra y hubo un momento en que dijo que, que la variación se incrementó al 92,7% en el año 2023. Ojo, porque esto no es variación, la variación era esta, la chiquitica esta, ¿no? Sí, Entonces, que se incrementó aquí, no es cierto. Tú puedes ver que el índice se incrementa, por ejemplo, en años en que la variación es positiva. En los años en que la variación es positiva, ok, el índice se incrementó. Pero en los años en que la variación es negativa, por supuesto, el índice debió haber disminuido. Pero no disminuye sustancialmente tampoco, porque ustedes lo dijeron, la variación va desde mm, 92 hasta, el índice va desde el 92% hasta el 98%. Entonces, por lo menos aquí en esta tabla, que tú los mencionaste todos los porcentajes, que no es necesario hacerlo, mencionarlos todos. Por lo menos con que menciones uno o dos y que lo interpretes, eso es clave. ¿No? Por ejemplo, ajá, ¿y qué significa este 95,7% del año 2017? ¿Quién responde del equipo? mm. Ah, Nadie. nos hacía bueno, está haciendo la Claro, pregunta. claro. Yo decía, bueno, ve, con respecto al año de qué, del 2017 bueno, la interpretación que entiendo yo, pues en ese año hubo un promedio, pues, de 95,7% de permanencia en en la institución, más que todo en ese nivel. Es decir, que desde la matrícula inicial a la matrícula final, o sea, hubo permanencia de un 95,7%. Es lo que yo entiendo, pues, del año. Ajá. Y Ok, de acuerdo al año anterior, bueno, muy bien. allí sí hubo un Está ascenso. bien, pero tiene detalle, porque Ok, lo primero que hay que ver aquí que no son promedios, ¿oíste? No son promedios. ok, No vayas a decir promedios, se trata de un porcentaje, pero no son porcentajes ajá, ok. promedio. ¿Por qué? Por la forma, fíjate que la forma como cuando lo planteaste en la metodología, esta es la forma de cálculo y eso no es un promedio, es un indicador, ¿ok? Entonces, este noventa y Mm, cinco por ciento ya es algo exacto ya.
es una razón, realmente, porque te está Ok. comparando una matrícula que tienes al final del periodo versus una matrícula que tenías al principio del periodo. Ah, en el periodo anterior, perdón. Vale, borra esto, se sobrecayó. Ok. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Va en función de lo que creaste aquí. ¿Quién era n sub x más uno? Pregunto al auditorio. ¿Quién es su n sub x más uno? El numerador. Para el caso de este año. ¿Quién es n sub x más uno? Él responde, ¿me oyen? No, no escuché la pregunta, profe, porque se ¿No escuchó están con oyendo? interferencia. Ok. Que para este No, año, ahora sí. para año 2017 tenemos un índice de 95,7%. El índice, ¿qué índice? Índice de permanencia. Entonces vas a decir, en el año 2017 tenía una permanencia en el sistema de 95,7%. ¿Qué significó eso? Ok. Oye, este sistema es increíble, ya me está diciendo que quedan 10 minutos. Ajá. Este, ¿Qué significó eso? Que de cada 100 estudiantes que entraron a la educación media ese año, 95,7% finalizaron, porque eso es lo que es el índice de permanencia. De los que entran, cuánto entraron y cuánto permanecieron. ¿Sí? Esa es la interpretación de estas cifras. Entonces, lo haces una vez, lo haces dos veces, listo. Ya se sobreentiende pues que esa es la interpretación para todo. Sea, profe, disculpe, por lo que yo estoy entendiendo, como que Ajá. el 100% en este año, el 95% fueron los que iniciaron y finalizaron. Del 100% solamente el 5,3 fueron los que no finalizaron el año escolar. Lo que estoy Ah, entendiendo. el 4,3% de los estudiantes que habían iniciado Es, no culminaron, correcto. Eso es. es correcto, ya le voy a entender. Sí. Ajá, pero muy bien. Entonces, eso, la interpretación en estadística es el sustrato, ¿oyeron? Es la clave, porque los cálculos hace la máquina, o lo hace la calculadora, la computadora, o lo hace la IA. Pero la interpretación también lo hace la IA, ¿oyeron? Por supuesto, desde luego que lo hace, pero a veces se equivoca. La IA no es confiable 100%. Incluso en los Eso es cálculos, verdad. incluso en los cálculos también se equivoca. Y a mí me ha pasado muchas veces porque yo también la utilizo para eso, para hacer informe. Usar la IA no es un delito. Usar la IA es válido también. Pero si estás usando la IA en un informe, eso lo tienes que reflejar también en alguna parte, que has utilizado, mencionar cuál IA. ¿Cuál utilizaste? Gemini, Copilot, ¿cómo se llama el otro? El de la OpenAI. Chat GPT, Ajá. ChatGPT. Bueno, cualquiera, la que haya usado, tienes que citar en este informe, se utilizó para tal propósito la IA, porque eso hay que mencionarlo, eso no es un delito utilizarla. Lo que sí es un delito es que tú tomes cosas que te escribe la IA como tal, textualmente, y lo pases al informe textualmente. ¿Por qué? Porque la IA es eso, es artificial. La IA no hace una analítica estrictamente como lo hacemos nosotros. La IA lo que es una inmensa base de datos que tiene información de todo el mundo y tiene información de Mm. muchos trabajos que se han realizado. Entonces, a veces ella te pone un análisis y ese análisis es sustrato de algún informe que está en alguna, en alguna publicación, ¿me entiendes? Entonces, cuando
uno revisa un informe, también lo revisa con IA, por ejemplo, para corregir. Oye, oye, este texto me parece sospechoso. Yo voy a buscar este texto en internet. Me ha ocurrido. Me han presentado informes que yo digo, no, este no es el lenguaje de los estudiantes, este no es el lenguaje de fulanito o de fulanita. Y entonces lo busco en internet y resulta que el párrafo es textual de un artículo de investigación publicado en determinada revista. Es decir, es un plagio. Entonces los estudiantes a veces usan IA y colocan lo que escribe la IA copy-paste textualmente. Y resulta que es un extracto de algún artículo de investigación de alguien que lo publicó en determinada revista. Y entonces eso es, por supuesto, plagio. Y eso en la corrección tiene un peso, ¿no? Entonces, es que si usas IA, ok, usa la IA, cítala y ten cuidado de que la IA esté utilizando información de algún artículo, porque si está utilizando información de un artículo, tienes que localizar el artículo y hacer la cita. Entonces, lo usas parafraseado con tus propias palabras, lo usas parafraseado y coloca ¿cómo se llama? La cita en el formato que corresponde, pues, que normalmente se usa es APA, ¿no? APA 7. Entonces, Ujú. se coloca y eso, y una vez que coloque la cita, también ten en cuenta de colocarla en las referencias al final, que por cierto aquí no hay ni una sola referencia. Entonces, No, no hay ninguna, sí. las referencias si van al final, donde ustedes colocaron los nombres de los autores, ahí ese es el lugar en letra más pequeña, chiquita, pues eso está está resaltado los autores. Los autores, como les dije, van arriba, pero después del título y en letra chiquitica, no en macro letra aquí que se vea quiénes son los autores, ¿no? Igual las referencias. Las referencias van al final y con letra pequeñita. Y no muchas referencias, en el caso del Potter, no es que vas a meter 10 referencias ahí, sino quizás las que consultaste con mayor énfasis o las que te sirven de mayor soporte para la cuestión teórica y metodológica, ¿no? Entonces, pues, una, dos, tres referencias, no más. Entonces, eso, pues la interpretación es clave. Y así como había que interpretar el índice, también la interpretación de la variación, ¿sí? Esos porcentajes. Por ejemplo, este gráfico. Eh, ¿Qué era este pico? ¿Qué significaba ese pico que vemos ahí en el gráfico? Este pico. ¿Quién responde? Bueno, considero que en ese año hubo un ascenso, pues, en cuanto a la variación, este, de ese indicador, en este caso de permanencia, pues, hubo un alza del 2,6% al año anterior. ¿Qué significó eso? Eso es correcto, por supuesto. Es una variación positiva. Eso significa que el índice del año correspondiente superó al año anterior en 2,6%. ¿Qué significa eso en términos de los datos que estamos manejando de permanencia? Bueno, profe, Hubo, ¿me hubo- escucha? Vamos a dejar Perla. Perla, adelante. Eh, bueno, profe, para mi entender, eso creo que es ese pico significa que, bueno, en el complejo educativo Aragüita fortaleció, pues, digamos, la gestión, alcanzando niveles de, esa palabrita te dijo que no la dijéramos, retención, pero bueno, Ajá. habría que buscar otro sinónimo, casi totales, pues. Permanencia, permanencia. Exactamente, sí. O sea, y marca una recuperación, pues, Ah, entonces, ¿cómo lo dirías? importante. ¿Cómo lo dirías así rápidamente? Suponte que te dan haciendo una entrevista en la radio y tienes que transmitir esa información. ¿Qué dirías? Bueno, digamos que se podría decir de una manera que logró pues una estabilidad óptima, pues. Pero entonces, ahí, si vas a decir eso, tendrías que decir, definir lo que considera estabilidad óptima.
Mm. Mm, ¿Entiendes? Entonces, no puedes agregar más cosas porque entonces tiene una escalada de interpretación. Es suficiente, claro, es suficiente con que digas qué significó ese numerito. Ese numerito es una variación del índice de permanencia. Es decir, el índice del 2017 versus el índice del 2016. Como estamos hablando de 16. permanencia, pues claro que en el año 2017 la permanencia superó a la del año 2016 en un 2,6%. Eso es porque el índice fue Ah, positivo. superó, ese es el término, Claro, superó claro, porque es que esa es la variación al es año positiva. anterior con... o sea que ese sería como un indicador de éxito, pues, para... Exacto, exacto. No, Una bueno, porque variación positiva es éxito. lo que quiere decir, exacto, sí. Lo que quiere decir Pues, el profesor es eso, pues, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpreta? Por ejemplo, en el Claro, primer año no tuvo allí porque falta el año anterior para poder tener en el 2015 la variación. Sin embargo, se mantuvo allí. Luego hubo un descenso en el sí, 2016 de 1%. Y luego allí superó el 2017 con un 2,6%. ajá. exacto. El año 2017 versus el 2016. Acuérdense que este es interanual. Ustedes lo construyeron interanual. Entonces, esta superación que tú ves aquí Sí. es con respecto